Hola, buenas noches a todos, bienvenidos de nuevo a este pequeño rincón del cinéfilo y muchísimas gracias por escucharme. Esta noche vamos a comentar una película que yo ya llevo mucho tiempo queriendo reseñar aquí en el canal y que por una serie de circunstancias, no sé por qué, no la he reseñado anteriormente. Esta película es un film de mi director favorito, de Steven Spielberg, y es una película que en su día tuvo muy poca repercusión, tanto por la crítica como por el público. Fue una película que yo creo que dentro de la filmografía de Steven Spielberg ha pasado sin pena ni gloria, pero yo creo que esta película merece una reivindicación muy especial. En los últimos años, en los últimos tiempos, ya en este siglo XXI, Steven Spielberg se ha ido desligando un poco de la imagen que tuvo durante los años 80 e incluso durante buena parte de los años 90 como director y productor en lo que se refiere a películas de aventuras, en lo que se refiere a películas de ciencia ficción, y ha ido trasladando su talento, vamos a mencionarlo así, hacia unos temas un tanto, vamos a decirlo, un poco más adultos o más serios dentro de lo que es su carrera cinematográfica. Ahí están ejemplos como por ejemplo películas como El puente de los espías, protagonizada por Tom Hanks, o como Lincoln, aquella maravillosa película protagonizada por un extraordinario Daniel Day-Lewis, haciendo el papel de presidente de los Estados Unidos durante la época de la Guerra de Secesión en aquel país. Pero realmente yo creo que la película que vamos a comentar ahora es un film que también podría perfectamente catalogarse dentro de las mejores películas del cineasta estadounidense. ¿Por qué? Porque realmente yo creo que esta película constituye un avance tan importante dentro de lo que es la carrera de Steven Spielberg a nivel narrativo, que con esta película nos demuestra que puede prácticamente Steven Spielberg, ya no vamos a decir copiar o plagiar, sino homenajear estilos narrativos e incluso la filmografía de otros grandes directores. La película que vamos a comentar esta noche es un grandísimo homenaje de Steven Spielberg, sin duda hacia el mejor director de todos los tiempos, que es John Ford. Pero también en esta película podemos encontrar pinceladas del cine de Stanley Kubrick, incluso de las películas clásicas de la etapa de Walt Disney de los años 40, de los años 50, incluso de los años 60. La película que vamos a comentar esta noche, y yo creo que es una auténtica obra maestra, desde su concepción, desde un guión absolutamente maravilloso, una puesta en escena ajustadísima y un elenco de actores que todos están en su estado de gracia, que esta película podría situarse entre lo mejor de Steven Spielberg dentro de lo que es la filmografía en el siglo XXI. Esta película es nada más y nada menos que War Horse, Caballo de Batalla, del año 2012, protagonizada por Emily Watson, por un jovencísimo Jeremy Irvine y por una serie de actores, realmente todos ellos en estado de gracia, con breves intervenciones, pero todas ellas magistrales y majestuosas. Estamos hablando de actores como Tom Hiddleston, como Benedict Cumberbatch, como David Thewlis, realmente todos extraordinarios en sus papeles. Caballo de Batalla, War Horse, es prácticamente la carta de amor de Steven Spielberg a un estilo de narración y a un estilo de cine que prácticamente se puede decir que hoy ha desaparecido. Un estilo sencillo, una película que está absolutamente dominada por las emociones y por los sentimientos de sus protagonistas y por una serie de valores que ya es muy difícil ver en las películas que nos vienen de Hollywood, como son, por ejemplo, el afán de superación, la tenacidad, la reflexión, la amistad. Es una película que tiene un trasfondo bélico muy importante, pero yo creo que no podemos estar hablando de una película bélica o de un drama bélico única y exclusivamente, sino que es una película que versa sobre la amistad que hay entre un niño, un adolescente y un animal, un caballo llamado Joey. Y además es una amistad tan profunda y tan perseverante que prácticamente hará que la estructura narrativa de la película sea como un círculo, ya que la película comienza con la amistad de este niño por este maravilloso caballo, que en realidad tiene como un aura espiritual absolutamente magnífica durante toda la película y que termina también con la amistad de estos dos personajes. Estoy diciendo que esta película es, a mi modo de ver, un grandísimo homenaje a John Ford, ya que Spielberg lo que hace es recopilar, por así decirlo, una serie de valores, tanto éticos, morales, como estéticos, narrativos, del director de Maine, y los ha trasladado a esta película de un modo magistral. Y con esto quiero decir que Steven Spielberg es, a día de hoy, el único director capaz de emular
o de homenajear, vamos así decirlo, o vamos a ser un poco más explícitos, más viscerales. Directamente copiar el estilo narrativo de otros grandísimos directores y llevarlo al éxito. Esto, por ejemplo, lo vimos en la película del año pasado con West Side Story, donde prácticamente con este musical emulaba la obra maestra de Jerome Robbins como coreógrafo y de Robert Wise como director. Pero es que con Caballo de Batalla, con War Horse en el año 2012, está emulando al mismísimo John Ford. Y ahora durante la reseña vamos a nombrar todos aquellos elementos que hace de War Horse Caballo de Batalla la película fordiana de Steven Spielberg por excelencia. Y hay que decirlo ampliamente y sin temor a equivocarse. Si hoy en día John Ford estuviera vivo, War Horse Caballo de Batalla sería una película completamente hecha a su estilo, a su medida, con todos aquellos enormes valores cinematográficos, morales, éticos, que hicieron grandísimo el cine de John Ford. Los vamos a ir enumerando a lo largo de esta reseña. Pero antes vamos a hacer un pequeño esquema de lo que es el argumento de esta maravillosa película, que además para mí es como un extraordinario viaje a lo largo de la Primera Guerra Mundial, desde sus comienzos hacia sus finales, prácticamente vista a través de los ojos de un caballo, de ese caballo magnífico llamado Joey. Y además es que durante toda la película asistiremos a que, se puede decir así así para empezar, que el caballo Joey ejerce como nexo de unión de todos los personajes de esta película, como realmente marca la tradición en las mejores películas de John Ford. Para que os hagáis una idea, en la película Que Verde era mi valle, el personaje que interpretaba Roddy McDowall, el niño, realmente lo que nos está contando es la historia de su familia, de un entorno, de unas costumbres, a través del personaje de Roddy McDowall, a través de los ojos de un niño. Todo lo que son las relaciones familiares, la importancia que tiene la madre dentro de lo que es un núcleo familiar, la importancia del esfuerzo, del trabajo, de una serie de costumbres, todas ellas John Ford las plasmó en esta maravillosa película que ya reseñaré en un futuro. Pero es que se puede decir sin temor a equivocarse que el caballo Joey también exactamente hace de nexo de unión de todos los personajes de esta película. Y además, al igual que en Que Verde era mi valle, veíamos todos a través de los ojos de un niño, aquí estamos viendo ese trasfondo bélico, ese drama bélico que tiene la película a través de los ojos de este caballo. Y por lo tanto, la película se transforma claramente ya no solo en un drama bélico, sino en una auténtica fábula. Es decir, en una especie como de cuento en el que los protagonistas son un niño, un caballo, también otros personajes secundarios, pero que todo se tiende a ver de una manera un tanto más, no vamos a decir idílica, porque esta película puede ser tan dura como La lista de Schindler, como El Imperio del Sol o como Salvar al soldado Ryan, pero evidentemente sin todo ese visceralismo que tiene Steven Spielberg a la hora de plasmar un acontecimiento bélico. La dureza realmente que tiene como trasfondo bélico War Horse Caballo de Batalla realmente está en las acciones, pero no están mostradas en la pantalla. En la pantalla Steven Spielberg no está interesado en mostrarnos ni tiroteos en el que aparezca sangre, vísceras o incluso, digamos, de una manera contundente la Primera Guerra Mundial, como ya lo hizo con la Segunda Guerra Mundial en las películas que acabo de citar. Pero sí que es una película que tiene un trasfondo bélico y un drama bélico muy importante, pero realmente no es, digamos, el pilar fundamental de esta película. El pilar fundamental de esta película es realmente la amistad que tiene este caballo por diversos personajes y los personajes hacia el mismo caballo. Y luego también el aura mística que tiene el caballo Joey, además, a la hora de contactar o de relacionarse con todos los personajes de la película. Y es que el caballo logra sacar, digamos, el lado bondadoso de todos los personajes que acercan al mismísimo caballo. Pero es que a su vez, también en la película hay una relación de amistad del caballo Joey, del protagonista, que vemos aquí en la portada, con otro caballo de un oficial británico. Es decir, el caballo realmente, que es el auténtico protagonista y es el que hace de nexo de unión entre todas las historias que hay dentro de esta extraordinaria película, también tiene, por así decirlo, vamos así como indicarlo, como una especie como de progreso y un arco dramático dentro de su personaje.
Luego comentaremos, ahora vamos a hablar del argumento, luego comentaremos secuencias donde esto se expone con meridiana claridad, donde vemos que el caballo también evoluciona como personaje. Esto realmente muy pocos directores se han atrevido a exponerlo. Si Alfred Hitchcock y muchos otros directores del Hollywood clásico dijeron que no se debía trabajar nunca ni con niños ni con animales en películas, aunque él lo hizo con gaviotas y con cuervos en Los pájaros, hay que decir que Steven Spielberg domina lo que es la dirección de niños, de adolescentes en este caso, pero también de animales. Evidentemente Steven Spielberg se basó en el comportamiento, mejor dicho, en el adiestramiento de estos caballos, sobre todo del caballo protagonista de Joey, basándose evidentemente en especialistas en la doma de animales, en la doma de caballos. Pero claro, todos esos planos, todos esos fotogramas, todas las secuencias donde Joey es protagonista fueron muy difíciles de filmar. Pero es que Steven Spielberg filma tan perfectamente, su estilo narrativo está tan depurado ya lo está, que es capaz de filmar un caballo con una interpretación determinada y darle un arco dramático, darle un arco narrativo a lo largo de la película, convirtiendo la narración en algo fascinante, porque nosotros vemos todos los acontecimientos a través de los ojos de un animal. Pero a través de los ojos de un animal, que nosotros veamos todos esos acontecimientos dramáticos, muchos de ellos, y algunos hasta cierto punto alegres, no quiere decir que no estén o que estén ausentes, por así decirlo, de dramatismo, de tragedia y de un montón de valores que hacen de esta película, lo tengo que volver a recalcar, una fordiana obra maestra de Steven Spielberg, como os he puesto en la miniatura. Es decir, esta sería la película que John Ford realmente realizaría si estuviera vivo. No sé si filmaría con el caballo, pero esto es lo más cercano que Hollywood ha estado a una película de John Ford, pero siempre bajo la dirección de Steven Spielberg. La otra gran obra maestra fordiana de Spielberg se puede decir que es Salvar al soldado Ryan. Además que desde el punto de vista formal, desde el punto de vista narrativo y también técnico, se puede decir que War Horse, Caballo de Batalla, tiene homenajes a El hombre tranquilo, a Centauros del desierto, a Qué verde era mi valle, y todo de una manera absolutamente magistral. Ahora lo iremos comentando. Argumentalmente hablando, War Horse, Caballo de Batalla, nos narra una serie de acontecimientos divididos, por así decirlo, una serie de historias, todas con nexo de unión, ya os digo, el caballo. Prácticamente la historia comienza con el nacimiento de un caballo, cuando evidentemente es un potrillo, está con su madre, y todo ello a los ojos de un niño que se enamora, vamos así decirlo, de ese caballo, de ese potrillo, que prácticamente lo hará suyo durante prácticamente, digamos, los 40 primeros minutos de película, los 3/4 primeros minutos de película, cuando el padre del chico, que viven en una granja y que viven de la agricultura, se puede decir que compra este caballo para ayudar a la familia a arar el terreno y vivir, evidentemente, de la tierra. Desde un principio el caballo se supone para la familia protagonista de esta película, para el papel que hacen Emily Watson, Jeremy Irving como madre, como hijo y también posteriormente el padre, se puede decir que el caballo es como, digamos, como parte de su vida, es uno más de la familia, porque es que además les ayudará a trabajar la tierra. Ellos viven en una granja que tienen alquilada y que por lo tanto, en muchos aspectos, se deben a lo que sean las cosechas, a la ganancia que saquen las cosechas. Pero la mala suerte se ceba con esta familia y el padre tiene que vender al caballo, que lo dará a un capitán del ejército británico al principio de la Primera Guerra Mundial. Y entonces es cuando ya florece lo que es el drama bélico en esta película. Y el caballo irá viviendo una serie de historias que al principio serán, evidentemente, el caballo, como protagonista de la película, tendrá una gran relación de amistad con el personaje de Jeremy Irving, con el niño, con el adolescente que es también protagonista de esta película. Porque se puede decir que la historia central de todas las historias, dentro de las capas que tiene la película empieza con la historia de Joey, con la historia de este caballo, con la historia del niño, de la familia que lo compra, de las relaciones de amistad que les unirán, que serán absolutamente muy fuertes, tan fuertes que el final de la película nos revelará acontecimientos absolutamente asombrosos. La relación del niño con el caballo es perfectamente comparable a la que podía tener un niño pues con una mascota, como si fuera un perrito. Y todo esto
lo que nos hace pensar es que Steven Spielberg también, incluso a la hora de plasmar la relación del caballo con el niño, se basó, digamos, en algunos relatos o en algunas películas de Walt Disney de la etapa de los años 50 o de los años 60, en donde realmente Walt Disney daba el protagonismo a los animales. Siempre Walt Disney, evidentemente hablo de la etapa clásica, no del Disney de ahora, esa para mí no cuenta absolutamente para nada, está lleno de mediocridad. Se puede decir que Walt Disney era un director, un visionario en su época, y lo que hizo fue plasmar mucho del protagonismo de sus películas en los animales, prácticamente humanizándolos. Ahí tenéis evidentemente, sin ir más lejos, Bambi o Dumbo, que son los ejemplos más claros del protagonismo que los animales han tenido. Pero es que Steven Spielberg, digamos que esa máxima la hace suya en esta película, y le otorga además al caballo, ya os digo, como antes os he dicho, digamos un arco dramático, una personalidad y una evolución en el que él también, hablo del caballo, realmente terminará destruido, incluso o los nervios, su personalidad, por todos los acontecimientos bélicos que estará viviendo. El caballo tendrá una evolución dramática en lo que se refiere al sufrimiento, en lo que se refiere a la amistad, a la capacidad incluso de superación, totalmente paralela a la evolución dramática de los personajes de la película, sobre todo el personaje de Jeremy Irvine, al que tenemos aquí en la portada de la película, que también sufrirá, por así decirlo, una serie de acontecimientos que le harán madurar. Este chico además se incorporará a las filas británicas dentro de lo que es la Primera Guerra Mundial. El entorno, digamos que el país donde se desarrolla la historia del caballo y del niño, sobre todo al principio de la película, es Inglaterra. Además la parte de Dartmoor, como se dice en la película, y además extraordinariamente propuesta visualmente en la película, con la fotografía magnífica de Janusz Kaminski, con esos tonos, además con una fotografía con tonos como muy, como os lo diría yo, como queriendo Steven Spielberg acercarse al Technicolor, pero es que la evolución también de la fotografía tendrá, digamos, un cambio radical. Al principio todo será hasta cierto punto idílico, pero a medida que el drama bélico se vaya acercando a la película, todo esto irá cambiando y la fotografía también irá evolucionando hacia un tono más oscuro, más tenebrista. Ya lo comentaremos en la parte técnica de aquí de la reseña. Steven Spielberg, para lo que es esta película, además ha contado con un equipo realmente magnífico. Esta película está basada además en una obra teatral de Richard Curtis, una obra teatral en Broadway, que realmente no sé cómo pudieron representar al caballo realmente en las tablas de un teatro. Pero la película, ya os digo, que es como una fábula. Y en ese sentido yo creo que Steven Spielberg, yo creo que la dirección y la puesta en escena evidentemente ha sabido superar a las limitaciones del teatro. Estamos hablando de una superproducción de Steven Spielberg. También contó Steven Spielberg, además, con la labor, ya os digo, la fotografía de su director de fotografía habitual, que es Janusz Kaminski, que además ya os digo que luego mencionaremos cómo va evolucionando lo que es la fotografía en la película. También ha contado en la banda sonora con un gran astro en las partituras del cine de todos los tiempos, que es John Williams, que son colaboradores habituales. También con Michael Kahn en la sala de montaje. Es decir, ha contado con su Dream Team, por así decirlo, para plasmar todo lo que es esta historia. Siguiendo con el argumento, Steven Spielberg, después de que este caballo haya sido vendido a lo que es este oficial británico interpretado por Tom Hiddleston, tengo que decir que yo creo que esta película, aunque es muy breve la intervención de Tom Hiddleston, yo creo que puede ser prácticamente su mejor papel, con diferencia. O sea, totalmente alejado de las payasadas de los Vengadores, no tiene nada que ver aquí este personaje con el de Loki, en el que interpreta a un capitán digamos, del ejército británico, de una parte de lo que son la parte del ejército británico que se encarga de lo que es la caballería, con un grado de bondad que hasta ahora no habíamos visto en lo que era la filmografía de Steven Spielberg, es decir, de cara a lo que es un militar. Pero como os he dicho al principio del vídeo, todos los personajes, o parece que todos los personajes que se acercan a Joey, al caballo, yo creo que realmente Joey es como un ángel que les sabe sacar su lado bondadoso a todos ellos. Habrá luego, posteriormente en la película, unas escenas totalmente dramáticas donde el personaje de Tom Hiddleston perderá la vida.
Pero luego el caballo, a su vez, encontrará otros dueños, como son dos chavales del ejército alemán. Atención cómo muestra Steven Spielberg en esta película el ejército alemán, en la Primera Guerra Mundial. Si en todas las demás películas, para más Inri, en Salvar al Soldado Ryan, prácticamente los alemanes eran como demonios que había que ganar la guerra, evidentemente. Pero yo creo que en ese sentido pecaba un poco de maniquea Salvar al Soldado Ryan, aunque muy poquito. Estamos hablando de una de las grandes películas, sin duda, del género bélico de todos los tiempos. En esta película lo que hace Steven Spielberg es filmar con la misma humanidad a lo que son los aliados, en este caso los británicos, y también hasta cierto punto los franceses, como a los alemanes. Es decir, no están tachados aquí en los alemanes realmente como los monstruos o como los ogros que nos han propuesto en otras películas. Es decir, desde un punto de vista bélico, realmente todos los... vamos así decirlo, a lo mejor esto es una afirmación un tanto políticamente incorrecta, pero todos los países que están metidos en guerra tienen intereses, evidentemente. Pero es que aquí Steven Spielberg en esta película se despoja de intereses y lo que hace es mostrarnos el lado bondadoso y el lado humano de los personajes, tanto los británicos como de los alemanes, plasmado realmente en esos dos hermanos que deciden desertar de lo que es el ejército alemán para volver a casa con su familia, pero que todo ello tendrá una consecuencia absolutamente trágica. Dentro de las grandes secuencias que tiene esta película, en esta primera parte que acabo de mencionar del argumento, se puede decir que, desde un punto de vista cinematográfico, en lo que se refiere a planificación, la parte más compleja se la lleva la parte de los actores que son Tom Hiddleston y Benedict Cumberbatch, que son dos oficiales del ejército británico de la caballería, en donde el personaje del caballo Joey tendrá especial importancia. Atención a una secuencia que es una carga de esta misma caballería sobre los alemanes, y los alemanes corriendo hacia un montón de ametralladoras que tienen escondidas en los linderos de un bosque. Cuando los alemanes empiezan a disparar las ametralladoras, lo que hace Steven Spielberg es filmar directamente las ametralladoras disparando y los caballos de la caballería saltando por encima de las ametralladoras y de los alemanes. Evidentemente nosotros en esa secuencia estamos sobreentendiendo que evidentemente los que han quedado muertos en el campo de batalla han sido los jinetes británicos. Es decir, Steven Spielberg en esta película no nos muestra la secuencia como en Salvar al Soldado Ryan, evidentemente con tiros, con disparos, con explosiones, con mucha visceralidad y contundencia. Y ahí los 20 primeros minutos, mejor dicho, los 30 primeros y últimos minutos de Salvar al Soldado Ryan. Aquí lo que hace es mostrarnos secuencias tan crudas como en aquella película, como en Salvar al Soldado Ryan, pero prescindiendo de toda visceralidad. Porque evidentemente, como os he dicho al principio de la crítica, esta película es como si fuera una fábula, y que todo está contado desde el punto de vista de los ojos de un animal, de un caballo, de Joey. Y a Spielberg no le interesa mostrar esa visceralidad dentro de lo que es el combate, sino solo el heroísmo, la tenacidad, evidentemente el afán por superarse en lo que se refiere al caballo Joey y sus miedos, y evidentemente todos los protagonistas de la película. Por eso no quiere mostrar sangre, no quiere mostrar caídos en combate, solo en un plano aéreo, al final de esa secuencia, mostrando un campo de batalla prácticamente minado de cuerpos de hombres y también de otros caballos. Pero en la secuencia en las que disparan con las ametralladoras, los caballos van saltando sin jinete, lo que evidentemente nos da a entender que los personajes de la caballería británica, los jinetes británicos, han muerto. Y por lo tanto, lo que nos muestra es una omisión de todo lo que es esa visceralidad y contundencia que nos mostró en otras películas. Pero que yo os digo, porque a Steven Spielberg no le interesa mostrarlo. Porque la película tiene hasta cierto punto un tono de cuento, de fábula, y por lo tanto hay que suavizar, prácticamente anulando lo que es todo rasgo y muestra de violencia gráfica y visual en la película. Todo lo que son las secuencias bélicas, y esta secuencia es realmente extraordinaria, sobre todo como está resuelta prácticamente con el plano de las ametralladoras y los caballos, pasando por encima de ellas y de los alemanes, en ese plano directamente ya, en un solo plano,
Steven Spielberg nos está dando a entender cuál va a ser el tono en el que va a mostrar el drama bélico en esta película. Posteriormente también veremos otras de las grandes secuencias en las que el caballo Joey, que también trabajará, por así decirlo, para los alemanes, se encargará con otros caballos de tirar realmente de unos carros de combate y de unos cañones para los alemanes, para bombardear todo lo que es la conocida como No Man's Land, es decir, como tierra de nadie, lo que en realidad en la Primera Guerra Mundial era la lucha de trincheras. Y todo esto también Spielberg homenajeando al cine de Stanley Kubrick. Ahora hablaremos de todo ello. Pero hay un capítulo que a mí en esta película me gustaría reseñar porque es mi favorito junto con lo que es la historia principal. Todo lo que son las secuencias bélicas están realmente muy bien resueltas. Pero donde Spielberg realmente se luce es la historia de dos niños. El niño primero, que ve nacer al caballo al principio de la película, y también la historia de una niña en Francia, viviendo con su abuelo, pues se da a entender que sus padres han fallecido, viviendo con su abuelo, y una de las múltiples aventuras que tiene el caballo Joey llega a parar a manos de esta niña junto con otro caballo del que Joey también se ha hecho amigo. Porque War Horse, Caballo de Batalla, no es solo una película de amistad entre un caballo y otros personajes, también es la amistad de un caballo con otro caballo. Y además que ese amigo suyo, ese caballo amigo, un corcel negro realmente precioso y espectacular, incluso más espectacular que el propio Joey, que el propio caballo protagonista, también tendrá una evolución como personaje y hará a su vez evolucionar a la personalidad del propio Joey. Estos dos caballos llegan a una finca, a una hacienda realmente idílica, y aquí es donde ahora vamos a entrar en lo que son las comparaciones con el cine de John Ford. Estos caballos llegan a esta finca y una niña que se ha quedado sin padres adopta a estos dos caballos como si fueran suyos. Y lo que hace es enseñarles, digamos, pues a corretear con ella, a lo que es intentar saltar una valla, pero también seremos testigos de algunas secuencias con algunas pinceladas de humor, de comicidad. Digamos que Steven Spielberg utiliza esta parte de la película, digamos, un poco para distanciarse de lo que es ese drama bélico, aunque luego tendrá esta secuencia como una resolución también dramática y bélica. Pero realmente Steven Spielberg trata a la niña y al abuelo de la niña, que si me lo permitís voy a leer el nombre del actor, creo que aquí está, que es Niels Aerstrup, creo que es un actor francés, ahora no me acuerdo, no me hagáis mucho caso en este aspecto, tendría que indagar un poquito sobre este actor. Es una interpretación, es una historia, la del abuelo con su nieta, realmente muy enternecedora. Pero es que está además resuelta de un modo absolutamente fabuloso, que a mí siempre me ha impactado dentro del cine de Steven Spielberg, porque Spielberg es capaz de mostrarnos la visceralidad del combate en lo que se refiere a la Segunda Guerra Mundial, en este caso la Primera Guerra Mundial. Espero que no haber metido la pata en algún momento del vídeo diciendo que es la Segunda, es la Primera Guerra Mundial, todo hay que decirlo, pero digamos que la resolución que tiene y el desarrollo de esta historia tiene, digamos, una dirección de actores tan prodigiosa que existe química entre la niña y su abuelo. Pero las interpretaciones están tan ajustadas que nos creemos el drama que hay detrás incluso de estos personajes. Incluso cuando son abordados por parte de los alemanes, porque todos ellos tienen que ir, pues, alimentándose en su estancia. En este caso nos trasladamos ya al continente, a Francia, donde Joey, donde el oficial británico, donde todos estos personajes han sido trasladados y donde Joey, el corcel, es decir, el caballo protagonista, evidentemente tendrá la mayor parte de sus aventuras. Posteriormente también será trasladado al continente, mejor dicho, trasladado luego a Inglaterra, donde volverá al final de la película con el niño hacia su familia. Pero este capítulo en Francia está muy enfocado desde el punto de vista fordiano. ¿Por qué fordiano? No hay más que ver cómo Steven Spielberg filma esa idílica parcela con esa casita que nos hace entrever muchos aspectos, por ejemplo, del Hombre Tranquilo. En El Hombre Tranquilo lo que hace John Ford, por ejemplo, es filmar todo lo que es ese pueblecito irlandés de un modo totalmente idílico, de fábula. Es como si el personaje de John Wayne llegase como un pueblecito de fantasía, donde luego, evidentemente, encontrar a los personajes de Maureen O'Hara, de Victor McLaglen,
en ese devenir de los acontecimientos que tiene el personaje de John Wayne. Si os habéis visto el hombre tranquilo, sabéis de lo que estoy hablando. Cuando el caballo llega, o cuando este caballo, Joey, con el corcel, con su amigo, llegan, digamos, a esta parcela también un tanto idílica, es como si el mismísimo John Wayne llegara realmente y encontrara unos personajes con los que poder complementarse. Pero es que la química entre ellos, al igual que las películas de John Ford, es absoluta. Y atención al modo que tiene Steven Spielberg de plasmar o de filmar toda esa hacienda. Desde un punto de vista ya no idílico, sino también de fábula. Volvemos al relato que anteriormente os he estado diciendo. ¿Por qué? Porque todo lo que es la campiña irlandesa que John Ford rueda en El hombre tranquilo, o incluso en otras películas de su filmografía, o como en Qué verde era mi valle, siempre lo hace al principio de la película desde un punto de vista idílico y de fábula, para luego que los acontecimientos vayan cargando de drama la historia. Aquí Steven Spielberg hace lo mismo. El caballo llega, presentándose, por así decirlo, a la niña y a su abuelo, y todo es muy idílico, todo es muy de fábula, como muy de cuento de hadas. Pero los acontecimientos de la Primera Guerra Mundial, evidentemente, la llegada de los alemanes, todo tendrá evidentemente una carga dramática más fuerte, que es lo que ocurre también en las películas de John Ford. Es decir, todo está mostrado de un modo muy fantasioso, como muy de fábula, para luego convertirse en el drama que el director quería, en este caso John Ford quería, en sus películas. También otros de los aspectos fordianos de la película es, por ejemplo, el protagonismo de Emily Watson. Emily Watson, la actriz británica, que hace en esta película de la madre de Jeremy Irving, del protagonista. En las películas de John Ford, siempre la madre del protagonista, acordaos de la madre de las uvas de la ira, de Jane Darwell, madre de Henry Fonda, del personaje de Tom Joad, de los personajes de las uvas de la ira, también la madre de Roddy McDowall en Qué verde era mi valle, es un elemento cohesionador de la familia en las películas de John Ford. También lo es en esta película. ¿Por qué? Porque el personaje de Emily Watson es el que cohesiona a la familia, los tres que componen a Jeremy Irving, a lo que es su padre y ella misma. Porque Jeremy Irving, el personaje del chico, realmente con su padre tiene una relación, digamos, hasta cierto punto limitada. Porque hay varias secuencias en la película que nos dan a entender que no se lleva excesivamente bien con su padre. Por ejemplo, hay una secuencia en donde el padre, creyendo que el caballo no va a poder labrar bien la tierra, intenta matarle de un disparo, y el niño se interpone entre ellos. Pero el padre aparta al niño, tirándolo al suelo, allí entre lo que es la paja del granero donde tienen al caballo, como si realmente no sintiera mucho lo que son los sentimientos y las emociones que tiene realmente ese niño por el caballo. Es decir, es la madre realmente la que une todo el conjunto. Es la madre también la que está presente cuando el niño empieza a arar incluso bajo la lluvia todo lo que es el campo con lo que es el caballo. Es la madre la que también, hablando con el padre, le dice... el padre le dice a la madre, a Emily Watson le dice primero: por todas estas decisiones que he tomado, espero que no me dejes de querer. Y ella, Emily Watson, le dice: puede que hoy te odie un poco más, pero lo que está claro es que nunca dejaré de quererte. Dice algo así muy similar, muy parecido. Es decir, la que mantiene cohesionada a la familia es el personaje de Emily Watson, otro elemento totalmente fordiano. Otro de los elementos también del cine de John Ford que está muy presente en toda la película, ya os digo que es la fotografía y el uso del color. La fotografía en esta película realmente tiene un protagonismo absoluto. Yo me atrevería a decir que dentro de lo que es la película, dentro de lo que es la filmografía de Steven Spielberg, Janusz Kaminski en esta película realiza uno de sus mejores trabajos. Y además un tanto alejado de esa fotografía un tanto grisácea, con esos tonos un poco neblinosos que tan buenos resultados le dio en Salvar al Soldado Ryan, en La lista de Schindler. Janusz Kaminski es el director de fotografía de Steven Spielberg de hace ya casi 30 años, se puede decir. Tienen una carrera muy larga los dos y nos han dado películas desde un punto de vista visual absolutamente deslumbrantes. Pero yo creo que Caballo de Batalla Warhorse es uno de sus mejores trabajos con Spielberg, sin ningún género de dudas. Y además todo eso también enfocado desde un punto de vista muy idílico y de fábula como el cine de John Ford. Se puede decir que el protagonismo del paisaje es fundamental en la película. La película empieza además con una toma aérea de todo lo que es los páramos, de todo lo que son los paisajes
británicos de Dartmoor, absolutamente deslumbrante. Y es que además la película comienza como si fuera una película muda. Es decir, al mejor estilo del cine de John Ford o de Raoul Walsh o de Howard Hawks. Acordaos, por ejemplo, el inicio prácticamente de cine mudo, en los 5 primeros minutos de la película de Río Bravo, que hace poco comenté aquí. Es decir, el niño permanece muy, digamos, atónito, vamos así decirlo, a lo que es el nacimiento de este potrillo que será Joey. Y luego cómo ese potrillo irá conjunto con su madre criándose y cobrando fortaleza y fuerza. Todo eso en una serie de secuencias donde no hay una sola línea de diálogo. Es decir, es un estilo muy visual el de Steven Spielberg al principio de esta película. Pero es que el final es prácticamente un calco o un homenaje a Centauros del Desierto. Acordaos de Ethan Edwards llegando con su caballo a la casa donde están sus amigos, el resto de sus familiares, en donde tiene que llevar a su sobrina / hija, según las interpretaciones de la película que le queremos dar. Y cómo en ese final prácticamente de cine mudo, porque no se pronuncia una sola palabra, solo está de fondo lo que es la canción de la película de The Searchers, de Centauros del Desierto, cómo Ethan Edwards baja a su sobrina, cómo los personajes van entrando en lo que es la casa, no sin antes haber vislumbrado en el horizonte cómo venía Ethan Edwards con su sobrina en el caballo. Este final de War Horse, Caballo de Batalla, se puede decir que es prácticamente igual. Es la llegada de ese jinete que ha desaparecido durante mucho tiempo, en este caso Jeremy Irving, el hijo que viene de la guerra, acompañado también en caballo, que es otro protagonista. Y cómo en esa casa, al igual que en la casa de los amigos de Ethan Edwards, Emily Watson oteará el horizonte y también el padre del chico, viendo a su hijo que viene en caballo, y fundiéndose los dos, el hijo con la madre y también el hijo con el padre, en un abrazo. Prácticamente, lo que es el final de la película, y sin prácticamente, es totalmente de estilo mudo, es decir, no hay una sola línea de diálogo. Pero la carga visual que tiene Steven Spielberg, tanto en el comienzo como en el final de la película, nos hace entrever que es que Steven Spielberg ha homenajeado a John Ford, porque prácticamente se puede decir que el final es como una película fordiana, es como el final de Centauros del Desierto. Es decir, Steven Spielberg vuelve a fijarse en el maestro de Maine una y otra vez, temáticamente, estilísticamente y visualmente, y también narrativamente. Es decir, esta película es, digamos, como la carta de amor de Steven Spielberg a un estilo, el de John Ford, completamente hoy, pues desaparecido, porque nadie es capaz de imitar un estilo como el de John Ford. Pero si hay alguien capaz prácticamente de hacer una película tan grande como las del gran maestro, ese es sin duda Steven Spielberg sin ningún género de dudas. Otro de los grandes aspectos que tiene la película, y además que no es que cobre una especial relevancia o protagonismo en esta película, pero siempre es un elemento a tener en cuenta, es la banda sonora, la partitura de John Williams, que es absolutamente demoledora. Además es que desde los primeros momentos de película nos damos cuenta de que vamos a estar ante una gran película, ante una gran obra. ¿Por qué? Porque lo que hace Steven Spielberg desde las primeras secuencias es, como os he dicho anteriormente, mostrarnos todo lo que son los parajes de Dartmoor, todo lo que son los páramos muy idílicos, con ese verde, con un colorido muy intenso, muy saturado, pero además utilizando de una manera muy elegante, pero también a la vez majestuosa, lo que es la partitura de John Williams. Yo creo que esta es una de las películas de Steven Spielberg donde Spielberg a lo mejor ha estado un poco más comedido con la banda sonora, pero al igual que en el cine de John Ford, al igual que en el cine de los grandes clásicos, se puede entrever que no siempre en todas las secuencias tenemos que estar escuchando banda sonora. Es decir, la banda sonora no tiene que quitar protagonismo a todo lo que son los diálogos y las situaciones de la película. Un gran director, y Steven Spielberg lo es, lo que hace es saber cuándo tenemos que empezar o cuándo tiene que empezar el tema, la partitura de la banda sonora y cuándo tiene que cortarlo. Además de que lo que es el montaje, además magníficamente plasmado por Michael Kahn, se puede decir que yo creo que es una de las obras más ajustadas de Steven Spielberg. Steven Spielberg en esta película ya lo había mostrado anteriormente, pero de esta manera, en esta película yo creo que lo hace de una manera absolutamente
vamos así decirlo, con meridiana claridad, es que Steven Spielberg lo que hace es saber cuándo tiene que cortar una secuencia. Prácticamente en ese aspecto Spielberg es muy predecible, pero lo que hace Spielberg es en las 2 horas y media que dura la película, que no haya ni un plano que sobre ni un plano que falte. No hay plano gratuito en esta película. La ambientación es otro de los aspectos a tener en cuenta. Sobre todo, por ejemplo, porque Steven Spielberg, gracias a un diseño de vestuario que yo catalogaría de majestuoso, muy ajustado también, lo que hace es darnos una gran sensación de realismo en todo momento. Y además es que la fotografía tiene una textura, sobre todo en una de las partes finales ya de la película, cuando el caballo se reúne con el niño, cuando el chico, pues, se puede decir que ha estado herido en la Primera Guerra Mundial por esa guerra de trincheras que tiene la película, que realmente cuando vemos, ¿cómo os lo diría yo? Cuando empieza a nevar, cuando empieza, sobre todo en esa magnífica secuencia en donde el niño, donde el chico es informado de que hay un caballo milagroso, vamos así llamarlo, se le puede decir que en la película le llaman el caballo milagroso, el caballo que hace milagros. Ahora comentaremos la secuencia del por qué lo hablan, por qué se menciona de esta manera, en donde el niño empieza, que ha quedado parcialmente ciego durante un tiempo, temporalmente, empieza a emitir el sonido como de un búho, como de un animal. A lo que ese sonido el caballo responde. Y luego vemos lo que es la reunión de los dos. En un ambiente con una fotografía, con una puesta en escena muy turbia, pero a la vez muy de cuento de hadas también, porque en ese momento está nevando. Es como si Steven Spielberg apelara en ese momento como a rasgos de una película navideña de Disney, pero evidentemente cargada de una profundidad dramática absolutamente brutal. Dentro de lo que son los personajes no podemos dejar de hablar de la evolución del personaje del caballo. Joey, el caballo protagonista de esta película, tiene una evolución también absolutamente ejemplar. Las primeras secuencias en donde Joey empieza, digamos, a tener el contacto con el chico cuando el padre ha comprado en una subasta este magnífico caballo, el chico empieza a tener una convivencia con el animal que prácticamente están como fundidos en uno solo. Es decir, tienen una gran amistad el uno por el otro y se respetan mutuamente. Hay una secuencia en donde, por ejemplo, el chico empieza a cabalgar, además detrás de un coche de época, que lleva el hijo del que tiene, del dueño de lo que es la finca de los padres, y que lleva a su vez a una chica al lado. Y la chica, viendo a Albert, que es el chico protagonista de la película, cabalgar a lomos de Joey, incluso adelantar a este coche, se queda como nubilada. Todo ello nos hace ver que la relación que hay entre el chico y el caballo también está destinada a hacer algo grande, incluso a enamorar a una chica en ese sentido. Todo lo que son los personajes que entran en contacto con Joey, ya os he dicho al principio del vídeo, que es como si sacara realmente su bondad. Hay una secuencia absolutamente mágica en esta película que es impredecible y que yo realmente no me la esperaba. Yo os he dicho que Spielberg en este drama bélico nos muestra, digamos, unos acontecimientos tan duros como en otras películas que tienen trasfondo bélico. Pero en esta película lo que hacen los protagonistas es sacar el aspecto bondadoso que tienen todos y cada uno de ellos. Hay una secuencia en la que, dentro de lo que es el arco dramático del caballo, Joey está llevado por un alemán y también con el corcel negro, que es el otro amigo de Joey. El corcel negro ya no puede más y cae rendido a la espera ya de su muerte. Y en un plano maravilloso, el corcel negro cierra los ojos. Joey en ese momento se le queda mirando, agacha la cabeza, intenta reanimarlo con su hocico, pero al ver que ese amigo que ha estado ahí y que tiene secuencias maravillosas, en el que Joey ha ayudado a ese corcel, incluso en la secuencia en las que están los dos junto con otros caballos, tirando de lo que es un carro de combate alemán por una ladera de una montaña, que es absolutamente increíble esas secuencias, para ver y para analizar, porque además los caballos, desde el punto de vista de los alemanes, los utilizaban como animales de carga, y cuando no podían más, los sacrificaban. Entonces, cuando ve que el corcel negro
a priori como un caballo mucho más fuerte, no puede más, Joey estará al lado de su amigo, de este corcel negro, y le ayudará en sus momentos más decisivos, en sus momentos más importantes, incluso salvándole la vida. Y cuando Joey ve que ese caballo, ese corcel negro, ha quedado tendido en el suelo, que no puede más, y que solo está esperando la muerte, y que la muerte llega en forma de ese ojo que se cierra, Joey, el caballo, nuestro caballo protagonista, digamos que explotará como si psicológicamente tuviese un ataque de nervios y empieza a huir hacia las laderas, evidentemente cargando con todo lo que eran las trincheras, tanto de alemanes como de británicos, y enzarzándose en todos esos alambres de espinos, quedando completamente magullado. Pero yo os digo que Joey es un caballo muy especial, es el caballo milagroso. Y cuanto tanto alemanes como británicos ven al caballo herido, uno de ellos, un oficial, o mejor dicho, un soldado, que es el actor Toby Kebbell por parte del ejército británico y uno por parte del ejército alemán, se acercan para salvar al caballo y digamos que tendrán una pequeña tregua para poder quitarle todo este alambre de espinos al caballo, pero mostrando también su lado bondadoso. Digamos que harán como una especie de paréntesis en lo que son los acontecimientos bélicos, en los tiroteos, en esa guerra de trincheras que tenía la Primera Guerra Mundial, que es absolutamente brutal en esta película y que nos muestra también secuencias bélicas realmente sobrecogedoras. Pero llegará un momento que ese animal creará el milagro de poder parar una guerra mundial, y que tanto un soldado británico como un soldado alemán puedan acercar posiciones y posturas. Realmente, esta secuencia yo creo que obedece más a un sentimiento de Steven Spielberg por querer, ya os digo, una fábula. Darle más acento de fábula o de cuento a la película. Pero también nos muestra, digamos, el honor, la dignidad y el respeto que hay entre soldados, aunque sean enemigos. Los enemigos y los adversarios, nos está diciendo Spielberg en esta película, que pueden llegar a matarse, pero también puede haber honor, dignidad y respeto entre los enemigos, tal y como dijo Príamo, el personaje que interpretó Peter O'Toole en Troya, y le dice a Aquiles, dice, pero hasta los enemigos se pueden guardar respeto entre ellos. Y eso es lo que nos muestra Steven Spielberg. Es decir, nos muestra la parte digna, por así decirlo, de la guerra, y nos muestra a estos personajes que, aunque sean enemigos, puede infundirse respeto, dignidad, honor, con tal de ayudar a un animal herido. Por eso dicen en esta película que Joey, este caballo, es realmente el caballo, por así decirlo, el caballo milagroso. El caballo que obró un milagro de conquistar a una niña y hacer de que ese caballo fuera como su amigo. El caballo que pudo salvar, digamos, la vida y la existencia de una familia que se dedicaba a la agricultura. De un caballo que pudo intentar salvar la vida de dos oficiales muy jóvenes alemanes, pero que en el fondo no pudo evitar que fueran, digamos, ajusticiados debido a su intento por abandonar el ejército alemán. Es decir, Joey es ese caballo que, vaya donde vaya, va creando amigos, va creando bondades, va creando milagros. En ese aspecto yo creo que Warhorse Caballo de Batalla tiene también cierto sentido espiritual, cierto sentido religioso. Porque la religión también trata de sacar, digamos, una ley para el hombre en la que se respeten, se amen, a pesar de todas las diferencias que pueda haber entre diferentes nacionalidades, razas, ideologías. Lo que hace el caballo Joey es cortar por lo sano por todo eso y acercar posturas entre dos personajes antagónicos en una Primera Guerra Mundial, o incluso mostrar el lado bondadoso de toda clase de personajes a los que Joey, con sus aventuras, nos irá mostrando en todo momento. En ese sentido yo creo que el mensaje que nos quiere dar Steven Spielberg es absolutamente demoledor, pero también es un mensaje esperanzador desde ese punto de vista. También la película, dentro de lo que son los valores morales y éticos, evidentemente nos muestra a los mejores que fueron trabajados en su día por John Ford, como por ejemplo es la tenacidad de ese niño que quiere trabajar la tierra con el caballo para dar de comer a su familia y sacarla adelante. También es una película sobre la pérdida de la inocencia. El niño, cuando se apunta a la guerra, a la Primera Guerra Mundial, cuando ya
evidentemente, por más afán de querer encontrarse con su amigo el caballo, con Joey, más que por un sentido patriótico, evidentemente, la película yo creo que en ese sentido no es maniquea en lo que a patriotismo se refiere. Yo creo que la película denuncia la guerra, pero también la utiliza como telón de fondo para las andanzas del caballo protagonista. Evidentemente, funciona como la pérdida de inocencia de este personaje, porque él irá a la guerra y también hará evolucionar debido a todos los acontecimientos que va a vivir el personaje de Jeremy Irvine. O sea, es una película en ese sentido que también, digamos, rompe con ese mundo idílico que al principio se nos muestra de ese niño con ese caballo, que tiene esa relación de amistad, para tornar en un gran drama. Pero ya os digo que Steven Spielberg no está interesado en mostrarnos el drama belicista, sino solo como marco histórico, como telón de fondo, ya que lo principal es la historia de amor de los personajes. Otro de los puntos fuertes, y yo creo que además también es un elemento muy, muy fordiano, ya no solo es la presencia de la madre de Emily Watson, ya no solo el protagonismo del paisaje, ya no son solo los valores que destila, es que se puede decir sin temor a equivocarse que Warhorse, Caballo de Batalla de Steven Spielberg, es una película que cuida mucho la puesta en escena, el tono en el que está contado la película. El tono es claramente de amistad, con pinceladas dramáticas a lo largo del metraje, porque seremos testigos de muchas secuencias que son dramas. Sobre todo el drama del abuelo con la niña, que al principio es más idílica, pero luego va tornándose en algo más oscuro, más dramático, más trágico, en el más amplio sentido de la palabra. Pero yo creo que la puesta en escena, digamos, distendida que hace gala Steven Spielberg de esta película, yo creo que también es otro de los elementos fordianos a tener en cuenta. Un elemento que no se puede dejar de comentar en esta película es, digamos, el gran componente narrativo que tiene Spielberg. Yo creo que esta película, junto con algunas de las anteriores, pero sobre todo las posteriores, nos han dado a entender de que Steven Spielberg, como os he dicho al principio del vídeo, ya deja a un lado a ese niño grande que destiló en los 80, también en parte en los 90, y digamos que lo que nos hace es enfocarnos la historia desde un punto de vista más adulto. Y desde un punto de vista narrativo, digamos, la narración de Steven Spielberg está muy pulida, porque ha despojado a todos los personajes de todos los elementos, incluso parcialmente maniqueos, que pudiesen llegar a tener sus películas en el comienzo de su carrera. Es decir, ¿por qué es un personaje así? En esta película todos los personajes tienen su justificación de ser de una determinada manera. Por ejemplo, el padre, que le vemos que está dado a la bebida, incluso que camina, que es cojo. También sabremos que todos los componentes, el componente nervioso, el componente de la bebida, es debido también a que él también fue militar, exactamente igual que el hijo lo será a lo largo de la película. Y al ser militar, también se supone que tiene un trasfondo dramático el personaje. Y al tener un trasfondo dramático, condiciona a sí mismo al personaje. Por lo tanto, los acontecimientos que vivirá el padre, como persona que se quiere un poco superar a sí mismo, es una película también de superación personal, eso no hay que olvidarlo. Vemos que el padre, ante una subasta protagonizada por él y por David Thewlis, que es el que le ha alquilado su granja, por así decirlo, quiere estar constantemente en continua puja por él, y le ganará para comprarle el caballo. Pero es que la película, además desde el punto de vista narrativo, ya os digo, es una película que es circular, porque la película empieza con una subasta para el personaje de Joey que llega a la familia, con el niño, con la madre, por parte del padre. Pero es que al final de la película viviremos también una subasta, también para comprar el caballo, porque el caballo al final de la Primera Guerra Mundial se puede decir que va a pasar a formar parte del ejército británico. Pero Joey lo quiere comprar para él mismo y lo volverán a subastar. Y entonces ya no será el padre, sino que será el hijo el que pujará realmente por el caballo con un dinero que ha recopilado o que le han donado sus amigos para que recupere su caballo. Porque no olvidemos que ese caballo tiene como un áurea, completamente como espiritual, que hace que todo lo que le rodee, digamos, caiga rendido a sus pies. Y nuevamente volveremos a tener la estructura narrativa en forma de círculo.
La película comienza ya no solo con un comienzo prácticamente en cine mudo y que termine con una secuencia muda, es que empieza por una subasta y termina por una subasta. Empieza por la subasta del padre, con el padre pujando, y terminaremos con el hijo, con el miembro de la misma familia. Pero es que luego en esa secuencia harán acto de presencia otros personajes que también participarán en esa estructura narrativa en forma de círculo, como es el abuelito, este de la niña que vivía en una casa completamente idílica en Francia, y que nos enteraremos que la niña habrá fallecido debido a consecuencias de la guerra. Sabíamos que la niña estaba enferma y que el abuelo se había quedado cuidándola como si fuera, digamos, su última voluntad. Es decir, ya os digo que los elementos dramáticos tendrán un peso específico importante en la evolución del caballo. Todas las historias que irá viviendo el caballo le irán calando, y el caballo se supone que irá haciendo como amigos en todas las aventuras que tendrá. La película también yo la veo como si fuera, desde el punto de vista de la historia, como un extraordinario viaje. Yo creo que lo que hace Joey a lo largo de las 2 horas y media de metraje y a lo largo de los 4 años, 1914-1918 de la Primera Guerra Mundial, en esos 4 años lo que hace Joey es tener un viaje a través de muchos personajes que le condicionarán como protagonista. Pero también veremos que al final de la película seguirá siendo el mismo caballo que ese niño vio al principio de la película nacer. Es decir, el caballo también tendrá una evolución dramática en forma de arco prácticamente cerrado. Volverá a la granja con Jeremy Irving, con Emily Watson, con su padre, para formar parte de esa familia, al igual que al principio de la misma. O sea que en ese sentido lo que hace Steven Spielberg es cerrar por completo un círculo que él mismo abrió en la narración de la película. Aunque la película esté estructurada como en trocitos de un arco que lo que hacen son componen un todo indisoluble, como yo digo aquí varias veces aquí en los vídeos, conformado por muchas historias, por muchos personajes, pero que todos ellos estarán perfectamente definidos. Warhorse, Caballo de Batalla, en ese sentido, es narrativamente hablando una de las películas más pulidas de Steven Spielberg. Yo en ese sentido, si me permitís el inciso, no puedo ver por qué la crítica, incluso hoy en día, sigue sin ver, digamos, la profundidad, la calidad, el dramatismo, pero sobre todo, digamos, lo entrañables que son todos los personajes que componen este film. Quiero hacer un alto, mejor dicho, no un alto en el camino, sino como un punto y seguido a lo que va a ser el colofón del vídeo, para hablar también en este vídeo de lo que es el homenaje ya no solo que hace Steven Spielberg a John Ford, que se puede decir que la película es fordiana. Incluso yo he estado oyendo otras películas fordianas de los últimos años, por ejemplo, Una historia verdadera de David Lynch, pero yo creo que para muchos críticos es la película casi fordiana del cine contemporáneo. Aunque yo creo que Warhorse, Caballo de Batalla de Steven Spielberg es mucho más fordiana que Una historia verdadera, película que ya comentaré aquí, protagonizada por Richard Farnsworth, realmente en un papel también extraordinario. Pero yo esa película la veo más como un western. Pero yo creo que tiene mucho más elementos fordianos esta película de Spielberg. Pero también Steven Spielberg hace homenaje a uno de los grandes amigos que él tuvo como cineasta, que fue Stanley Kubrick. Las películas, mejor dicho, las secuencias bélicas de La Tierra de Nadie en las trincheras, digamos que ahí Steven Spielberg se delata muchísimo a lo que son los homenajes a Stanley Kubrick y a una de sus 3 o 4 mejores películas, sin duda alguna, protagonizada por Kirk Douglas, que fue Senderos de Gloria. En Senderos de Gloria, en esta película, ya la comentaré aquí en el canal, se nos muestra acontecimientos de la Primera Guerra Mundial, pero secuencias dentro de unas trincheras, en donde es famosísimo el plano secuencia en el que Kirk Douglas va recorriendo las trincheras en un primer plano, prácticamente en un primer plano, haciendo como, no vamos a decir pasando revista a sus tropas, pero organizando todo lo que son las tropas, digamos, para combatir a los alemanes dentro de lo que fue la Guerra de las Trincheras, que fue la Primera Guerra Mundial. En esta película, en Warhorse, Caballo de Batalla de Steven Spielberg, también Spielberg hace lo que hace es homenajear a Stanley Kubrick, pero no el que recorre la trinchera será Kirk Douglas, evidentemente, sino que será el caballo.
en algunas secuencias que son como prácticamente calcadas al estilo de Stanley Kubrick. Incluso la secuencia en la que muchos soldados, hay un enfrentamiento entre los británicos y los alemanes, que yo creo que se puede decir que es la única secuencia, vamos a decir, puramente bélica de la película, en la que los oficiales alemanes, mejor dicho, los soldados alemanes y británicos, se enfrentan los unos con los otros, y en el que Steven Spielberg va haciendo un traveling, moviendo la cámara, con todos los soldados británicos moviéndose de un lado a otro y también los alemanes, prácticamente cayendo muchos de ellos en el campo de batalla. Prácticamente en alguna secuencia que es muy parecida, prácticamente calcada, perdón por repetir prácticamente, calcada a la de Stanley Kubrick en Senderos de Gloria, cuando las tropas francesas, capitaneadas por Kirk Douglas, salen en un combate junto con los alemanes en las trincheras para ir avanzando terreno en el No Man's Land. El No Man's Land, prácticamente, que vimos también en Wonder Woman, en la película de superhéroes protagonizada por Gal Gadot. En ese sentido, yo creo que Steven Spielberg homenajea a Stanley Kubrick de una manera, yo creo que de una manera muy fiel, muy fiel. En ese sentido, Steven Spielberg filma el acontecimiento bélico no como lo hizo en Salvar al Soldado Ryan, sino homenajeando a Stanley Kubrick y repitiendo, se puede decir que calcando, el traveling y ese plano secuencia que tienen los dos frentes entre británicos y franceses, británicos y alemanes en esta película. Se puede decir que War Horse, Caballo de Batalla, es muchas cosas. Es una extraordinaria película con un nivel interpretativo maravilloso. David Thewlis, Toby Kebbell, Tom Hiddleston, Jeremy Cumberbatch, Emily Watson, Jeremy Irving, hacen todos un papel magistral. Todos están muy ajustados. No es que tengan momentos dramáticos muy fuertes, pero se puede decir, sin temor a equivocarse, que todos ellos, digamos, que están en su justa medida. Y tengo que decir, y os digo, que Tom Hiddleston yo creo que hace un papel absolutamente desbordante. Emily Watson está fantástica, como la madre, también muy fordiana, en todo lo que es la película, preocupada por el bienestar de su familia, y todo ello dentro de un paraje absolutamente idílico, muy fordiano en todos los sentidos. El homenaje a John Ford es totalmente palpable en la película, y ya no solo eso, el homenaje a Stanley Kubrick, el homenaje a ese cine de Disney, casi con pinceladas muy sutiles entre la amistad entre un niño, entre una niña, entre soldados y ese caballo, el caballo Joey rodeado de un halo de espiritualidad que lo que hace es resurgir la bondad en todos los personajes que se acercan a él. Es como si el caballo Joey fuera una suerte de Jesucristo. En ese sentido, yo creo que War Horse, Caballo de Batalla, es prácticamente, casi podríamos decir, que un film con rasgos, y podríamos decir que con rasgos religiosos, pero muy cogido con pinzas en ese sentido. Ya para concluir os diré que War Horse, Caballo de Batalla, yo creo que el tiempo pondrá esta película en su sitio. Un sitio que yo creo que merece estar en lo mejor de la filmografía del director, merece estar entre lo mejor del cine contemporáneo dentro de lo que es el siglo XXI, y una película que demuestra que Steven Spielberg ha alcanzado una madurez narrativa, una madurez en la puesta en escena, una madurez a la hora de realizar los homenajes como solo él sabe hacerlo, y al igual que en la película de West Side Story fue capaz de homenajear, de recrear, de imitar, de igualar, de perfeccionar el estilo de Robert Wise y de Jerome Robbins, en esta película Steven Spielberg lo que hace es homenajear tan perfectamente al cine de John Ford que esta película podría haber estado filmada en lo que son todos los valores emocionales que muestra, como una película absolutamente fordiana, por todos y cada uno de los aspectos que tenga. War Horse, Caballo de Batalla, es una obra maestra absoluta dentro de lo que es la filmografía de Steven Spielberg. Pero ya os digo, tanto crítica como público no quisieron ver o no pudieron ver, o no supieron ver, mejor dicho, toda la capacidad que tiene o que tenía esta película totalmente demoledora, capaz de Steven Spielberg de dar un arco narrativo a un personaje que no es humano, un personaje que es un animal, y de filmarlo con un protagonismo y con una belleza absolutamente desbordante.
tened en cuenta todos los planos que Joey, o en los que Joey es protagonista, todo siempre con un colorido exquisito y sobre todo, al igual que hace Spielberg con sus actores, captando en primeros planos, planos medios, planos picados en contrapicados, toda clase de planos, filmar el caballo para que su belleza, para que su estilizada figura y sobre todo para que su personalidad inunde toda la película de principio a fin. Warhorse, Caballo de Batalla de Steven Spielberg es una obra maestra totalmente fordiana. Ya os digo, si John Ford viviese hoy en día, Warhorse, Caballo de Batalla sería lo más parecido a lo que John Ford pudiera filmar en estos momentos, si estuviera vivo, pero evidentemente no tenemos esa fortuna. Pero hasta entonces, si sois muy, vamos así decirlo, ¿cómo lo diría yo? Si sois muy nostálgicos del cine de John Ford, Warhorse, Caballo de Batalla es vuestra película. No os la perdáis bajo ningún concepto. Esta película es una absoluta maravilla, que estoy completamente seguro el tiempo pondrá en su sitio. Espero que os haya gustado la review de esta película de 10. Esta sí es 5 estrellas. Esta es una obra de arte de ese mago del cine llamado Steven Spielberg y de un equipo y de un Dream Team prácticamente para no olvidar. Espero que me deis un like, que os suscribáis al canal para que no os perdáis ninguno de mis nuevos vídeos. Espero que os haya gustado la reseña. Hasta mañana y que paséis una buena vez.